Muy buenas, compañeros de la clase de Derecho 1047, abogado Axel Uclés, les saluda Anita López y Elizabeth Córdoba. el día de hoy vamos a exponerles a ustedes sobre los contratos y cuasicontratos y nuestra compañera. De los delitos y cuasi delitos. Así que presten atención todos para que puedan aprender un poquito sobre los contratos y cuasicontratos y cuál es la diferencia, que es el tema de exposición que vamos a dar. Por ejemplo, el contrato, como todo convenio, es un acto jurídico, una manifestación exterior de la voluntad tendiente a la producción de efectos de derechos sancionados por la ley. Al consistir la de ambos contratantes se propone un de acuerdo. Una doble manifestación de voluntad es un acto jurídico, bilateral y plurilateral. Su integración y existencia depende forzosamente de la unión de dos o más voluntades jurídicas, lo que en derecho se conoce como el consentimiento. Cuando el acto jurídico se constituye solamente en una sola manifestación volitiva, como ocurre en el testamento, en la promesa de recompensa o en la suscripción de un título civil al portador, es conocido como un acto jurídico unilateral. Los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen directamente a ella. Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral ni al orden público. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, salvo que la ley exija alguna otra formalidad. Ya vamos a explicar esto a continuación. Debe existir directamente tres cosas para que exista un contrato. Número uno, el consentimiento de los contratantes, el objeto que sea materia de contrato y la causa de la obligación que se establezca como requisito para un contrato. Recordándoles, son tres cosas: el consentimiento, el objeto y la causa de la obligación que se establezca directamente en el contrato. Para el consentimiento que sea válido, se necesita que lo manifiesta sea legalmente capaz. En este caso, por ejemplo, que sea una persona cuerda, que no tenga problemas mentales, por dar un ejemplo. Los vicios del consentimiento son el error, la violencia y el dolo. Por ejemplo, que sea consensuado, que pueda ejecutar dicha firma o dicho contrato, que no sea obligado o impuesto. Número dos, que para el consentimiento sea válido se necesita que lo manifiesta sea legalmente capaz. Los vicios del consentimiento son el error, la violencia y el dolo, como lo mencioné anteriormente, y el objeto puede ser todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres. La eficacia será respetada sin importar la forma en que hayan celebrado los contratos, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez. Por ejemplo, que los objetos tienen que ser legalmente vendibles, o que se pueda ver algún contrato y pueda haber una legalidad. Por ejemplo, no podemos tomar como objeto las drogas o algo ilegal. Y la interpretación de los contratos debe ser clara y sin duda a interpretaciones, ¿ok? Entonces, tiene que ser un contrato claro, preciso y conciso. Recordando también que hay muchas causas civiles, en el caso, tocando un poquito el derecho romano, la forma especial de la celebración, que en un principio prevalecían las solemnidades prescritas de la ley por la voluntad de los contrayentes, y estaban los contratos que existían anteriormente, que eran contratos verbales, literales y los contratos reales. En el caso de los verbales era la solemnidad verbal. En los contratos literales era la escritura directamente bajo un papel, y los contratos reales entrega o dacio de la cosa. Por ejemplo, entregar un objeto y hacer ese trueque que nosotros le diríamos acá en Honduras, que antes existía la parte del trueque, pero en la base de derecho era un contrato real, que era un dacio de dar una cosa o la entrega por cambiar, hacer como un canje. Y los cuasicontratos, para explicarlo, los cuasicontratos son reconocidos como una fuente de obligación legales. Estas situaciones se basan en principios de equidad y justicia y permiten que las partes estén obligadas entre sí a pesar de la ausencia de un contrato formal.
Los cuasicontratos surgen en circunstancias en las que sería injusto permitir que una persona se beneficie indebidamente a expensas de la otra. A través de los cuasicontratos se busca restablecer un equilibrio y asegurar que la parte perjudicada sea compensada de manera adecuada. Podemos apreciar que siempre va a haber en este caso un cuasicontrato una parte afectada. El código se limita a su artículo 2184 y establece que las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley o del hecho voluntario de una de las partes, sin el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasicontrato. Recordando siempre si lo que nace de este dicho convenio es legalmente o se no es ilícito, entonces puede haber un cuasicontrato. Ahora bien, los cuasicontratos en Honduras basan en principios de equidad y justicia. A través de estas situaciones se busca garantizar que las partes sean tratadas de manera justa y se establezca un equilibrio adecuado en las relaciones jurídicas. La diferencia entre contrato y cuasicontrato es que mientras el contrato nace del acuerdo de la voluntad entre dos o más personas, el cuasicontrato no existe este acuerdo, sino que hay la voluntad de una sola persona que por disposición de la ley contrae una obligación. ¿Ok? Entonces, para que puedan apreciar la diferencia de contrato y cuasicontrato, hay tres principales cuasicontratos. Agencia oficiosa. El artículo 2199 nos dice que el que se encarga voluntariamente de la agencia o administración de los negocios de otro, sin mandato de este, está obligado a continuar su gestión hasta el término del asunto y sus incidencias, o a requerir al interesado para que le sustituya en la gestión, si se hallase en estado de poder hacerlo por sí, si el gestor delegare a otra persona, todos o algunos de los deberes de sus cargos responderán de los actos del delegado, sin perjuicio de la obligación directa de este para que el propietario del negocio, ¿okay? Y la responsabilidad de los gestores, cuando fueren dos o más, será solidaria. Pago de lo no debido. Artículo 2206 nos dice que cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a cobrar y que por error ha sido indebidamente entregada, surge la obligación de restituirla, o sea, de devolverla. Muy importante ver cómo también, compañera, en los cuasicontratos es como, yo lo vería como algo moral. Si un acuerdo moral. Un acuerdo moral, ¿no? Si yo cometí o tomé un poco de dinero, por ejemplo, que no me correspondía al hacer una debida transacción o una indebida transacción, entonces mi deber moral es como devolverlo. Pero aquí en el cuasicontrato, la otra persona que está siendo dañada sí puede como ir en contra mía legalmente para poder obtener ese dinero que se vio afectado, que iba a ser ingreso para ella. Y tenemos como la comunidad de bienes, el artículo 2213 nos dice que la comunidad de bienes en efecto de contrato o disposiciones especiales se regla por las prescripciones siguientes. Se presumen iguales mientras que no haya prueba en contrario. Las proporciones correspondientes a los partícipes de la comunidad. Cada partícipe puede servirse de las cosas comunes siempre que las emplee conforme a su destino usual y que no se sirva de ellas contra el interés de la comunidad o en forma que impida a los otros partícipes utilizarlas según sus derechos. Entonces ahí vemos cuando hay una comunidad, por ejemplo, un pueblo, y tienen diferentes bienes, por ejemplo el agua, ¿verdad? Entonces todos van al río, todos van a lavar al río, entonces que venga uno y quiera apoderarse o apropiarse, exactamente, gracias compañera, apropiarse de este beneficio, entonces aquí es como que uno dice, no, esto incumple, y aunque no haya un contrato, pero sí la población puede irse como que en contra de esta persona y decirle, no, mira, esto es un bien común, entonces no es correcto lo que estás haciendo, y pueden tomar una acción sobre la acción que él está ejecutando para ir en contra de la comunidad, y en este caso la comunidad seguir beneficiándose de ir al río, por dar un ejemplo. Entonces, esa es la diferencia de los contratos y cuasicontratos, y los dejo con mi compañera Elizabeth con la parte de los delitos. Muchas gracias, compañero. Bueno, en este momento les estaré compartiendo lo que son los delitos y los cuasidelitos. Para poder entender cada uno tenemos que saber de qué se trata cada uno, ¿verdad? Ahorita les explicaré de qué es un delito.
Un delito es una conducta considerada como una infracción grave a la ley penal. Recordemos esta parte de la ley penal, ¿verdad? Porque en la parte de los cuasi delitos nos dirigiremos más al área civil que penal. Bueno, implica una acción u omisión que está prohibida y está sancionada por el sistema jurídico de un país. Los delitos son tipificados en el Código Jurídico de un país. Pueden incluir acciones como el robo, los homicidios, la estafa, el tráfico de drogas y etc. Cometer un delito conlleva consecuencias legales como penas de prisión, multas o medidas correctivas. Sí, tu medida correctiva, correcto. Ok, gracias compañero. Bueno. Dependiendo de la gravedad de la jurisdicción, ¿no? Correcto también. Y por otro lado, explicando la parte de los cuasi delitos, podemos decir que un cuasi delito es una acción ilícita que, aunque no es considerada completamente como un delito penal, puede generar responsabilidad civil, que es lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? O sea que la pena no puede ser tan grave como hay un caso de prisión, ¿verdad, compañero? Por cometer una acción. También es coerciva, también puede dañar, pero no a un tal riesgo o tal límite, perdón, para llegar a ser penado por cárcel, como son los delitos, ¿verdad? Bueno, en ese también los cuasi delitos son las infracciones que les mencionaba y que se refieren a situaciones en las que una persona causa daños o perjuicios también a otros debido a una conducta negligente o imprudente, ¿verdad? Algunos ejemplos que podemos tomar en cuenta como los cuasi delitos son los accidentes de tránsito, también son la negligencia médica, que es algo que se da bastante en nuestro país, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad, compañero? Me imagino. La responsabilidad por conductas defectuosas, sí, entre otros. En estos casos, la parte afectada puede presentar una demanda civil, ¿verdad? La demanda se refiere al lado civil y la denuncia en el lado penal, ¿verdad? Entonces, un delito puede ser denunciado y un cuasi delito puede ser demandado. O sea, para reclamar la diferencia, en este caso una indemnización, ¿no? Correcto, correcto. En estos casos, la parte afectada también puede presentar la demanda civil, que es lo que les mencionaba. Y a diferencia de los delitos, los cuasi delitos no llevan la consecuencia de las penas de prisión, sino que convenciones económicas comúnmente, ¿verdad? Como por ejemplo cuando hay un accidente, normalmente la persona culpable, bueno, se le llama tránsito, analizan el caso y la persona culpable tal vez no era su intención chocar, ¿verdad? Pero su acción se hizo, entonces se le trata como un cuasi delito, porque tal vez no quiso chocar, pero le va a tocar pagar la multa del choque, los daños y los perjuicios de la persona, y a veces hasta hacer que le quiten la licencia de conducir, ¿verdad? ¿En caso de robo? En el caso de robo podemos tomar la posesión de los bienes, como la posesión de los bienes, sin su consentimiento y con la intención de apropiarse de lo ilegal, como son los robos de carros, los asaltos y todo ese tipo de cosas. Sí hay unos que pueden ser condenados por cárcel también, ¿verdad? Pero no sé si el cuasi delito se llega a detener antes de ser un delito, entonces de esa manera se puede, como la persona castigar, pero no llegarlo a meter preso, le podemos tomar como algún ejemplo, ¿verdad? En las cuestiones de los homicidios, causar la muerte de otra persona de manera intencional ya sería un delito, ¿verdad? Eso ya sí tendría que ser castigado por cárcel. Pero también puede tratarse de la negligencia médica que les mencionaba anteriormente, de cuando un médico, por hacer una mala praxis, llega a terminar con la vida de la otra persona. La mala praxis. La mala praxis, perdón, muchas gracias compañera. Entonces eso no se puede tomar como delito, siempre se tiene que estudiar, ¿verdad? El caso, pero no hay intención del médico matar a su paciente. Interesante. Entonces, en la parte de homicidio estabas comentando sobre la forma premeditada, por ejemplo, si alguien mata por defenderse en este caso, y si hay una exceso legítimo en defensa propia, también puede llevar, los familiares lo pueden llevar a uno a
a juzgar por la parte de homicidio, ¿no? Aunque la otra persona lo quería asaltar a uno y uno actúa en defensa propia, entonces hay como un estimado de daño que uno puede realizar hacia otra persona. Si no, puede ir como una indemnización monetaria o la ley lo toma también como una pena por cárcel, aunque haya sido sin la intención y solamente ha sido por defensa propia. En la parte de estafa. En la parte de estafa podemos mencionar que cuando engañan a alguien para obtener un beneficio económico e ilícito, como utilizar tarjetas de crédito o información personal de manera fraudulenta, ¿verdad? Cuando una persona vende o saca a la luz la información de otra persona y requiere o obtiene, perdón, un tipo de monetización. Como lo podemos ver actualmente como en diferentes bancos, que no voy a mencionar de nombre para no darle publicidad en mi canal de YouTube. Está bien peligroso ahora en la parte de que uno va a una X restaurante y le sustraen la información, le clonan o incluso alguna gasolinera, y está pasando mucho aquí en Honduras, ¿no? De bastante estos delitos cibernéticos. Y la vez pasada estaba hablando con una amiga que me decía que en esa parte del sistema de virtual también hay que como ver de la manera legal cómo nosotros abogados podemos influir en que personas que actúan ilícitamente en la parte de sistemas puedan ir a la cárcel. Sí. Increíble. Y hay una rama de derechos dedicada exclusivamente solo para esto. Para el estudio, correcto, sí. Y tomando ya de un delito completamente, ¿verdad? Sería también el tráfico de drogas, porque es una acción completamente ilegal que también daña a nuestra sociedad y a nuestra economía como un país, ¿verdad? Y el mundo en general. Y la comercialización de drogas o distribuir sustancias ilegales como la cocaína, la heroína o la marihuana. Todo este tipo de sustancias son completamente ilegales. Y con el compañero descubrimos algo que también hasta los esteroides son... Ah, sí, los esteroides anabólicos son para el canal de YouTube. Ahora ya saben que el canal está hablando siempre estamos hablando un poquito de todo, estamos incluyendo la parte legal ahora que estamos estudiando Derecho, y recuerden que los esteroides anabólicos en muchos países como en Honduras es tomado ilegal, y hay muchos gimnasios los cuales lo venden, y recuerden que están incurriendo en algo ilícito y algo ilegal, en lo cual si existe una mala ejecución de su parte puede llegar a una pena, pena realmente, es como vender marihuana, droga. Y perdonen que toda la comunidad fitness esté comparando una sustancia benéfica para el cuerpo y para los atletas en una totalmente contraria, que en este caso es la marihuana y la heroína y todo, pero recuerden que no todos tienen el mismo efecto. Y en la parte de la violación, por ejemplo, tenemos que mantener relaciones sexuales sin el consentimiento de la otra persona mediante la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de la incapacidad o vulnerabilidad de una persona. Nosotros somos víctimas también, compañera. Nosotros somos víctimas también. O sea, sí, claro, o sea, para los hombres y para los hombres también. Hay mujeres que son muy fuertes y hay mujeres que utilizan sus artimañas, ¿no? Sí, y también todo pues, se puede tomar como delito también cuando una persona emborracha a otra persona, abusa de... Cuidado con andar bebiendo ahí con los amigos, entre comillas, o las amigas. Entonces vamos a ver los cuasidelitos. Los ejemplos de los cuasidelitos, compañeros, son lo que mencionaba anteriormente de los accidentes de tráfico, ¿verdad? También la negligencia médica, que es al momento de proporcionar un cuidado de salud diferente que causa daños o lesiones a un paciente, como pueden ser también los errores en el diagnóstico, errores en la administración de medicamentos o falta de atención adecuada. También se puede tomar como la negligencia que mencionábamos hace poco, ¿verdad? Que puede llegar a bastante el área de medicina, yo no puedo decir nada, yo sé que los errores existen y errores de humanos y muchos doctores erran y ¿quién les va a decir algo? ¿Quién les va a decir que se equivocó y hizo mala praxis? Aquí es difícil aquí en Honduras, pero sí se dan casos y difícilmente llegan a la luz, pues.
una responsabilidad, por ejemplo, por productos defectuosos, compañera. Que no puede Sí, eso también decir. se toma como un cuasi delito, ¿verdad? Porque hay muchas páginas tal vez que venden teléfonos y que los pueden promocionar como que son nuevos y realmente 10 cuando de el 10. cliente, sí, cuando el cliente le llega ese producto está completamente defectuoso y no funciona. Entonces, a eso podemos decir de que cuando es la comercialización o fábricas producen producen diferentes defectos, o que causan daños a los consumidores, como productos electrónicos que explotan o alimentos contaminados. En este También caso, productos que pueden estar aprobados por la FDA, pero no están aprobados por la Correcto. FDA, por ejemplo. Que Pero es un falsifican robo. de hecho los permisos para poder circular el producto y al final lo que están haciendo es haciéndole daño a los consumidores de este producto, ya sean daños físicos, daños, o sea, hasta económicamente les puede afectar el comprar un producto que está en mal estado, ¿verdad? Y en la parte de daños a la propiedad, compañera, ¿qué nos podría mencionar un Bueno, ejemplo? En los daños a la propiedad, causar daños a la propiedad de otra persona por descuido, o por negligencia también, como los incendios, accidentes, por el vandalismo o destrozar los inmuebles de ese. Aquí aplicaría por ejemplo, en un alquiler, ¿no? Sí. Alquilo una casa, alquilo un apartamento y hay un vandalismo. O se puede utilizar bastante ahorita en los Airbnb, que Sí, se también. alquilan los fines de semana y llegan todas las amistades. Entonces siempre el encargado firma un convenio. Entonces ahí entro yo con la parte de contratos. Entonces tiene que cumplirlo, tiene que cumplir todo lo que dice el convenio, el contrato. Y si no lo cumple, entonces entra en una sanción monetaria. Correcto. Y Sí. depende, puede ser una sanción penal también, si hay, por ejemplo, un muerto, por ejemplo, voy a alquilar una casa para hacer Jack el Destripador y matar a la gente, cuidado. Entonces hay que tener cuidado con eso. La parte de difamación, compañera, ¿qué nos podría dar como por ejemplo? Bueno, al momento de usted realizar una declaración falsa sobre otra persona o acerca de otra persona, que dañan la reputación de otra persona y afectan negativamente su imagen pública. Eso se da bastante ahora, ¿verdad? Que hasta por salir y decir algo mal de otra persona puede ser hasta considerado como un cuasi delito y recibir cierta pena o cierto castigo. Les recuerdo que ahorita es un tema difícil de tratar y a veces me ha tocado tener alguna conversación muy fuerte con periodistas porque no hay un periodismo investigativo en Honduras. Sí. Son pocos, claro, sí hay periodismo investigativo, es muy poco lo que hay, entonces a veces solo se basan a lo que dijeron en redes sociales o al dime que te diré o a un chisme de una vecina que dijo, que vio, entonces, ay, qué difícil, ¿no? Qué difícil para el periodista también, entonces recordar al periodista que puede llegar a una sanción. Correcto, sí, al momento de referirse a otra persona y crear una difamación, ¿verdad? Y pues bueno, eso es básicamente todo lo que implica, ¿verdad? Lo que es un delito y que es un cuasi delito. Espero que les haya servido y que hayan entendido bien la diferencia entre los dos. Hay que saber hay que tener bastante análisis para poder comprender de qué trata cada uno. Y muchas gracias. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, abogado Axel Ucles y toda la carrera de Derecho Romano. Ya estamos terminando, este es el video que culminamos la clase y pues, les repito, siempre después de todos mis videos, denle like, suscríbanse y compartan este video. Cuídense.